Gracias, señor ministro. Bueno, muy noticioso, muchos anuncios. Aquí los colegas me imagino que estarán muy contentos de haber escuchado algunas novedades igual que el sector. Vamos a continuar ahora con el conversatorio que hemos llamado Visiones sobre el actual y próximo periodo regulatorio de la distribución de energía eléctrica en Colombia. En este momento estamos adecuando la logística para que suban al escenario, cuando ya tengamos todo instalado, la doctora Fanny Guerrero, experta comisionada de la CREEC. También va a estar en este conversatorio el doctor Jorge Yepes, vicepresidente de Regulación de las Empresas Públicas de Medellín, EPM. Damos también la bienvenida para que nos acompañe la doctora Karen Schutt, es viceministra de Energía en el Ministerio de Minas y Energía. Y asimismo estará aquí también en el escenario la doctora Mónica Cataldo, gerente de Enel Grids, así como el doctor Renato Sampaio. Él es socio consultor de AEA Consultoría. Este conversatorio, que seguramente pues va a ser de todo el interés de todos ustedes, va a ser conducido, moderado por nuestra asesora general, la doctora Olga Lucía Polanía. Así que ustedes nos dirán cuando ya puedan subir para este conversatorio, señores Aidú. Todo suyo el conversatorio, doctora Olga. Los participantes, por favor, del conversatorio, los mencioné, si quieren ir subiendo al escenario. Y doctora Olga, queda usted ahí a cargo. Hola. Muy buenos días a todos. Bienvenidos entonces a nuestro primer conversatorio. Ya vamos a entrar en más detalle y en materia en este congreso, en estas jornadas. Nuestro primer conversatorio son las visiones sobre el actual y próximo periodo regulatorio de remuneración de la distribución de energía eléctrica. Nos vamos a centrar entonces en todo lo que tiene que ver con la distribución. Bienvenidos nuestros panelistas, ya lo presentaron de lujo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por hacer parte de estas jornadas. Vamos a dividir el conversatorio en 4 aspectos fundamentales de la distribución. Vamos a empezar con la eficiencia y sostenibilidad de la distribución de energía eléctrica, luego vamos a pasar también al tema de transición, por supuesto, en la distribución de energía, el tema de cobertura y universalización y el tema, por supuesto, que va a ser un factor común en casi todos nuestros paneles de la región Caribe. Voy a dar comienzo, vamos a entrar en materia, tenemos el tiempo limitado, así que voy a entrar en materia en el primer módulo, en el módulo de eficiencia y sostenibilidad del servicio. Por supuesto, la distribución es una actividad muy regulada por sus características de monopolio natural y la regulación tiene que tener mucha calidad y tiene que ser muy bien pensada porque tiene mucho impacto en esta actividad de distribución de energía eléctrica. Estamos en una coyuntura importante después de 7 años de vigencia de la resolución 015 del 2018 que estableció la metodología de remuneración de distribución, pues es una responsabilidad inmensa la revisión, la evaluación de sus impactos y el camino que vamos a seguir adelante. La CREEC en las bases que expidió en julio de este año hizo un ejercicio muy juicioso de cuál fue como la evaluación ex post de esa resolución, cuál ha sido el impacto de esa resolución
en el servicio de distribución de energía eléctrica. Y me voy a focalizar en 3 aspectos que son como el corazón de la distribución, que tiene que ver con inversión, calidad y pérdidas. Muy rápidamente, en inversión los resultados fueron que invertimos 12.2 billones de pesos en 6 años. O sea, la resolución 015 dio los incentivos para que todas las empresas invirtieran en todo lo que tiene que ver con la infraestructura de distribución. En los otros 2 aspectos, que son calidad y pérdidas, pues en calidad también tuvimos unos muy buenos resultados, hubo un aumento de la calidad, un mejoramiento en la calidad del servicio de distribución de aproximadamente el 40% en términos promedio, y también tuvimos en pérdidas un resultado que seguimos con el 15% en promedio y digamos fuimos estables, no mejoramos. En el término de pérdidas tampoco empeoramos, fue un tema que se mantuvo estable. 3 aspectos, repito, inversión, calidad y pérdidas. Y hay también un factor común en estos resultados y es la heterogeneidad en los resultados. Entonces, a pesar de que hemos obtenido resultados muy buenos, también han sido desiguales y hay unas empresas que tuvieron unos resultados muy positivos, otras no tanto, en los 3 aspectos, tanto inversión como calidad, como pérdidas. Entonces voy a entrar en materia con esta introducción. Señora viceministra, todo un placer tenerla acá. Y yo quiero que la primera pregunta sea del tema de heterogeneidad. Entonces ya lo mencioné, han habido heterogeneidad en los resultados que tuvimos con la implementación de la resolución 015 del 2018, pero creemos que las causas de esos resultados heterogéneos es también la heterogeneidad en las condiciones socioeconómicas, políticas de las regiones en las cuales operamos. El gobierno nacional en el 2020, que estábamos aquí, empezó con unas políticas diferenciales para regiones con condiciones diferenciales. Y si ustedes se acuerdan, en el 2020 salió todo el tema de las zonas especiales, con los cuales llevamos 20 años, y por supuesto con la resolución 015 de 2018, pues hay un régimen especial también transitorio que acabamos de nuevamente poner vigente. Entonces la transitoriedad continúa, pero también hay unas condiciones especiales para la región Caribe en esta época en resolución 015 del 2018. Entonces yo quisiera saber, señora viceministra, ¿cómo ve esta heterogeneidad el Ministerio de Minas y Energía? ¿Cómo ve esas políticas diferenciales? Empecemos, digamos, por esa evaluación de 20 años de las zonas especiales, que fue nuestra primera política diferencial, y en esta política diferencial que acabamos de volver a poner, a continuar, ¿cómo ve el Ministerio este tema de la heterogeneidad y de políticas diferenciales para la regulación del servicio de distribución? Bienvenida. Bueno, en primera instancia, muchísimas gracias por esta invitación. Sin excluir los demás gremios, para mí es todo un honor tener la oportunidad de trabajar, de estar aquí, de haber trabajado en Azocois. Tuve la oportunidad, como dice muy bien, creo que el título de este es un gremio que conecta regiones. Y a partir de allí pude entender, y creo que me queda fácil responder la pregunta, porque a partir de ahí pude entender la heterogeneidad que hay y la diferenciación que hay, no solamente a nivel cultural, sino también a nivel de socioeconomía por cada región del país. Entonces, en primera instancia, agradecer a José Camilo, a todo el equipo de trabajo de Azocois, a Olga Lucía, a Luz Ensueño, a Omar, a Jaime, a Carlos, que han hecho pues, de este gremio la oportunidad de tener presencia a nivel nacional en todo el país. Y como siempre lo decía José Camilo, el sector de distribución son las ruedas del carro. Sin el sector de distribución, comercialización de energía eléctrica, definitivamente no podríamos llegar a generar la cobertura y la confiabilidad del servicio de energía eléctrica. Entonces, dicho esto, creo que, vuelvo y repito, somos la energía que conecta y transforma regiones, como dice el título de este panel, y de allí, de hecho, la ley 142 fue demasiado sabia, porque implementó que se podían tener esquemas diferenciales para poder prestar el servicio en el país, reconociendo así las particularidades de cada región del país. Y yo pienso que ha venido mutando. Tú nos decías, Olga Lucía, que en el año 2000 se generó la política de zonas especiales. Teníamos zonas de difícil gestión, áreas rurales de menor desarrollo, barrios subnormales, para poder darle viabilidad
y generar cobertura de atención a los usuarios embebidos en estos mercados de distribución que, como tú muy bien dices, son mercados monopólicos, pero en el marco de ese mercado per se hay diferencias, se generan diferencias en los segmentos de consumo. Después de eso mutamos en el año 2020, digamos que afianzamos en la problemática en el tema de subnormalidad, sobre todo, generado también por todo el tema de pérdidas, que nos mencionabas también, que ha sido una de las variables características. Calidad, pérdidas y cobertura es lo que definitivamente te determina la necesidad de poderte generar esquemas diferenciales para poder prestar el servicio. Entonces, allí quiero mencionar cuáles fueron los resultados de tener esquemas diferenciales con la primera fase. Esto ha ido mutando. Primera fase, zonas de difícil gestión, barrios subnormales, áreas rurales de menor desarrollo. Yo pienso que diferenciar estos esquemas sí permitió que se incrementara, en ese caso, la cobertura, que también se pudiesen pues, hacer las inversiones necesarias acordes con cada segmento de consumo. Ahora mutamos al régimen transitorio tarifario especial que fue instalado, fue estructurado en el año 2020, particularmente para la región Caribe. Hoy en día tenemos condiciones socioeconómicas, operacionales, técnicas y financieras que no se han podido superar. Y como decía José Camilo, y retomo el último que dijo, este régimen tarifario transitorio especial ha permitido no exacerbar el riesgo sistémico en el mercado que afecta particularmente a los generadores. Y hay un tema de solidaridad que se ha venido generando particularmente en el sector eléctrico. Vemos cómo los generadores han sido solidarios con toda la cadena del distribuidor comercializador. Entonces, tenemos que, sí, cada uno de estos esquemas diferenciales ha surtido su propósito: garantizar cobertura, garantizar continuidad del servicio. Con esta primera ola de esquemas, en la segunda esquema tenemos la región Caribe con un régimen transitorio tarifario especial que ha contenido el riesgo sistémico en el mercado, y yo diría que hay una tercera fase. Y esta tercera fase, José Camilo hablaba de un nuevo esquema de descentralización, un nuevo esquema de digitalización. Y yo pienso que con todos estos programas asociados a Colombia Solar, el tema de comunidades energéticas, territorios energéticos, todo esto hace que esté embebida esquemas como el esquema de distribución energética, distribución de recursos distribuidos, el tema de autogeneración remota, el tema de puntos de conexión, energías renovables. Entonces estamos en una tercera fase en donde, más que concentrarnos en la oferta, estamos migrando donde el usuario, donde la demanda tiene poder de decisión a través de estos recursos distribuidos, a través de estas fuentes renovables no convencionales. Y finalmente, también quiero hacer alusión, y es que en todos estos diferentes esquemas diferenciales hemos visto que siempre, de una u otra forma, reflexionando sobre la pregunta, hemos tenido un apalancamiento. En el caso de subnormales, en el caso de áreas de menor desarrollo y también zonas de difícil gestión, hemos visto que ha habido implícitamente subsidios. Tenemos los fondos como FASNI, PRONE, FAER, que han permitido viabilizar esos esquemas. Entonces, pienso que necesariamente hemos venido siempre atando esquemas diferenciales con alguna fuente de apalancamiento, ya sea de subsidios, de presupuesto general de la nación, de fondos, y pienso que en estos nuevos esquemas diferenciales debemos de reconocer más bien las diferencias que se deben de dar, y no basadas solamente en materia de fondos, en materia de subsidios. Es un poco que, y pienso y considero que se debe de continuar diferenciando, porque Colombia es un país de regiones, y también es un país de mercados. Y hay que repensar finalmente el esquema de la región Caribe. La región Caribe hay que repensarlo no solamente a nivel de mercados, porque hay mercados en cada uno de estos, hay submercados, sino también repensarlo a nivel de nuevas tecnologías, pensarlo a través de esquemas diferenciales, ya sean concesiones, ya sea alianzas públicos-privadas, pero sí todo esto nos invita a que los esquemas son importantes, son necesarios y se deben continuar con ellos para repensar el esquema del servicio. Doctora Karen, muchísimas gracias.
Doctora Fanny, esa revisión de la metodología de distribución, sabemos que es un reto inmenso. La metodología de distribución tiene muchas aristas, es compleja, es un tema complejo desde todo punto de vista. Yo quiero nuevamente que nos focalicemos en esos 3 ejes estratégicos: inversión, calidad y pérdidas. ¿Cuál es la visión de la CREC? ¿Qué está pensando? ¿Cuál es la evaluación de lo que ha pasado? ¿Cuáles creen que son los retos a futuro, los cambios que hay que introducir en la metodología? ¿Cómo la ven, doctora Fanny? Bueno, muy buenos días para todos, un auditorio bastante grande, entonces ojalá poder captar la atención inclusive de los extremos. Primero que todo, quiero agradecerle al doctor Mansur por este importante espacio. Hace un año, en uno similar, planteamos unos desafíos que entiendo, llevado a cabo en una conversación asertiva que debemos tener como gobierno con los gremios, y felicitarlo por esa exposición magistral para poder condensar toda la coyuntura del sector, esa problemática por la que estamos pasando, pero pues también dejar planteado unos puntos en observación claves que pienso que este evento pretende poner en el centro de la conversación precisamente para plantear esos desafíos del próximo año. En ese entendido, quiero agradecerle a los organizadores que me permitan un poco salirme del formato de la respuesta que a continuación debo dar, pero poder también hablar de lo que se dijo en esa importante intervención. Y también hacer una reflexión a los organizadores, porque ya lo vimos en un evento también anterior, donde la regulación, los temas pasan, digamos, por unos debates importantes en materia regulatoria, pero no se nos están abriendo los espacios para poderlos profundizar en debida forma, ¿cierto? En un panel, por supuesto, traemos comentarios, vamos a profundizar en temas específicos, pero de pronto quisiéramos tener la oportunidad de esas inquietudes que a ustedes les asiste y traen a una conversación tan importante donde generamos opinión y generamos un entendimiento en el imaginario de los que están presentes, podamos pues también tener esa profundidad en los temas que en materia regulatoria se plantean. Y en ese sentido, pues poder profundizar, por ejemplo, hablamos de un tema tan importante como la metodología de remuneración del cargo de comercialización, de unos temas tan importantes como vamos a tocar ahora, que es la metodología de remuneración del cargo de distribución. Hablamos de todas las complejidades que tiene el sistema y desde el punto de vista del gremio, pues cómo están viendo que la regulación puede o no puede intervenir. Y por ejemplo, a modo pues de poder sustentar un poco o darle alcance a esa introducción y también pues por supuesto para dejarlo nada más como reflexiones porque no tenemos el tiempo para profundizar que nos hubiera gustado en todas esas temáticas, pues decirles que evidentemente nosotros desde la CREC también vemos, digamos, la problemática que le aqueja a la prestación del servicio, especialmente en lo que tiene que ver en el eslabón del operador y del comercializador, que como bien se ha dicho, es el que está más de frente al usuario, de frente a las realidades del mercado y por ende pues corre unos mayores riesgos también pues frente a las medidas que se tomen en materia de política pública, en materia regulatoria, pero más importante ahí frente a la reacción que tenga el usuario en sus comportamientos de pago y en su comportamiento frente al indicador de pérdidas, que son los 2 indicadores de negocio más importantes de las empresas y que pues bien deben considerarse en el debate. Entonces, estamos, y así lo dijimos el año pasado, haciendo revisión de metodologías que ya cumplieron su vencimiento. Estamos en lo que la ley nos asiste, capturando eficiencias para que finalmente podamos tener un usuario que pague una tarifa eficiente,
justa, adecuada y que en ese sentido también pueda responder de manera adecuada con sus obligaciones de pago y de conectarse adecuadamente a la red. Y necesitamos que nos dejen hacer también la tarea. Necesitamos un ejercicio legítimo para poder avanzar en el desarrollo de las metodologías. Bien lo decía el ministro, una serie de recusaciones, una serie de objeciones en el camino que se van presentando con el debido, digamos, derecho que tienen los que las presentan, pero pues que también han demostrado que estamos en lo correcto, estamos haciendo un ejercicio totalmente legítimo, haciendo lo que misionalmente y legalmente nos corresponde, que es buscar la suficiencia financiera de las empresas, por supuesto, pero velando por una tarifa justa y sobre todo en regiones, como hoy lo hemos dicho, nuevamente, el Caribe colombiano en el centro de la atención, porque pasa un año y seguimos en una situación complicada, pero no menos cierto que esto es igual para regiones complejas como el Chocó, el Amazonas, el Meta, todas con sus características especiales. Entonces, estamos en el ejercicio que nos corresponde, estamos haciendo lo que legítimamente nos corresponde y estamos obligados a hacer, y quisiéramos que la dificultad que tienen las empresas prestadoras del servicio, que bien lo anotaron hoy, su situación de caja y su situación financiera, las soluciones se encontraran o se debatieran en donde realmente se están dando los problemas de viabilidad financiera. Los problemas de viabilidad financiera de las empresas no están en poder reconocer eficiencias que tienen hoy, se pueden capturar hoy en las metodologías y que los usuarios tengan unas tarifas más justas. El problema de subsidios no se resuelve de esa manera y mucho menos podemos seguir, digamos, buscando que el usuario, digamos, asuma todas esas dificultades de prestación de servicio, todas esas dificultades financieras que tiene el sistema, que hoy por hoy deben identificarse su verdadera causa raíz y allí acometer de una manera organizada, de una manera planeada, de una manera estructurada, allí acometer las soluciones y por supuesto lo que la regulación tenga que hacer dentro de esas definiciones, pues allí precisamente se estarán haciendo las medidas regulatorias. Entonces, ese es un mensaje bien importante que quiero dejar y que discúlpenme, no quiero perder la oportunidad porque hasta con una X roja señalaron el tema al que me estoy refiriendo y pues me corresponde de manera responsable hacer un llamado también a que si estamos en lo legal, en lo metodológicamente correcto, por favor nos dejen avanzar para que también los usuarios vean que ese discurso, que el usuario es el centro de la conversación, tiene una coherencia con las medidas que desde el gobierno se están haciendo. Bueno, ahora sí, con relación a la pregunta, si me dan el tiempo, ¿puedo avanzar? Por supuesto, no, claro si que sí, adelante. me agoté el espacio, pues lo asumo. Bueno, ustedes aquí están todas las empresas, los representantes de las empresas comercializadoras y distribuidoras. Hemos tenido durante todo el año unas conversaciones bien importantes, normativas, y también hemos innovado en la forma de cómo nos estamos relacionando con las empresas y sobre todo, como tú bien lo dices, en un momento tan importante, tan coyuntural como estamos viviendo, que es precisamente sacar adelante la nueva metodología de distribución. Los pilares, tú bien los mencionaste, de esta metodología están en los planes de inversión, las metas de calidad, la administración, operación y mantenimiento, y súper importante y en la línea de lo que venía conversando, las pérdidas. El diagnóstico, las conversaciones que hemos tenido, los estudios que ustedes nos han aportado y agradezco y sobre todo la capacidad de ASOCODE
de convocarlos a todos ustedes para tener un ejercicio ordenado en esta conversación técnica, pues evidentemente demostraron, como bien se dijo, que los planes de calidad tuvieron un comportamiento adecuado, los planes de inversión en términos generales se dieron, pero en las pérdidas podemos decir casi que, con excepciones, se perdió el año en general en las empresas prestadoras de servicio. Y entonces nosotros nos reflexionamos, ¿fue la metodología adecuada? ¿Fueron la respuesta de las empresas adecuadas? ¿O fue que el usuario finalmente no respondió a todos esos esfuerzos metodológicos y operativos, manteniendo pues unos comportamientos que dan pues hoy con los indicadores de pérdidas que siguen poniendo en situación complicada a las empresas? Es de las principales conclusiones, y resalto también, porque eso lo vimos a partir precisamente de estos escenarios y del conocimiento de todos, que una también de las conclusiones principales es que si bien tenemos que regular con una visión de carácter general, lo cierto es que el país no puede tener reglas rígidas que no permitan reconocer la particularidad de las regiones. Entonces, en ese sentido también le enfatizamos mucho al consultor para que pudiese traer una metodología o unos criterios que permitieran regionalizar desde el punto de vista de los criterios de la administración, de la operación, del mantenimiento, de las particularidades de la operación de la región. Y importante decirlo, que esa consultoría introdujo un modelo, una propuesta de clusterización del país en función de unas variables que pues por los modelos que ellos utilizaron recogen unas particularidades que permiten dividir al país en 4 o 5 zonas para poder, digamos, ver de mejor forma sus complejidades en cuanto a, por ejemplo, las temperaturas, la salinidad, factores sociales, factores ambientales, y con un elemento bien importante, y es que ese modelo de clusterización está basado, y esos indicadores que ahí se establecen para precisamente hacer esa regionalización, tienen fuentes de información totalmente ciertas y consultables, de tal forma que así acotamos la discusión de que los indicadores que allí estamos poniendo o las visiones que de ahí estamos sacando corresponden a una realidad soportada para llegar a esa clusterización, pero también soportadas y con posibilidad de hacerle seguimiento para las acciones futuras que alrededor de eso hagamos. Entonces, eso es bien importante para lo que se avecina, que ya vendrían las propuestas de alternativas, y muy importante también lo que se introduce o lo que pues del diagnóstico y de esa visión futura hemos concluido que precisamente también debemos plantear retos y desafíos con relación a las nuevas tecnologías, y aprovechando la coyuntura que también estamos haciendo la metodología para el despliegue de la SAMI, entonces también empezar a encontrar en este momento coyuntural esas sinergias que pueden tener todas estas decisiones regulatorias de unas nuevas medidas, las medidas de implementación de medición avanzada, las medidas regulatorias que ya se sacaron de comunidades energéticas, generación remota, etcétera. Todo eso que de alguna manera incide directamente en la operación y comercialización del servicio de energía, y cómo esto se habla precisamente con esto tan importante como es la metodología de distribución, y sobre eso pues el año 2027 poder tener ya una metodología en versión definitiva. Doctora Fanny, muchísimas gracias. Vamos a seguir entonces con la visión de las empresas, del balance de estos 7 años de vigencia de la metodología. Doctora Mónica, bienvenida desde la perspectiva de ENEL, de implementación.
de esta metodología de distribución, cuáles fueron los retos más grandes de implementación de la metodología y cómo ven el futuro de esta revisión de la metodología de distribución. Adelante, bienvenida. Muchas gracias por este espacio y permitir a las empresas de tener también su posición y compartir su experiencia y sus ideas. Primero que todo, yo quiero destacar que la metodología toda que es vigente nos ha permitido tener inversiones significativas y que nos ha permitido tener mejoras, y hablando de en el Colombia, en la parte del SAIDI, en la calidad del servicio, también en las pérdidas, nosotros hemos logrado tener buenas eficiencias. En los últimos años, por ejemplo, solamente para tener un par de números, hemos logrado tener una mejora del 50% del SAIDI y del SAIFI, de los indicadores de los tiempos de interrupciones, de los números de las interrupciones. Hemos logrado tener mejora en las pérdidas. Esto, claro, es positivo, pero sí podemos seguir trabajando, podemos también mejorar. Hay áreas donde sí es oportuno profundizar y hacer mejoras. Me refiero, por ejemplo, hablando de las inversiones, en el tema de los tiempos de aprobaciones de los planes de inversiones. Estos también lo comentaba Camilo al principio, a veces no son, decimos, coordinados con las ejecuciones de las inversiones mismas. Y esto, por supuesto, por dar una mayor tranquilidad a la empresa de desarrollar sus inversiones. En el tema de las unidades constructivas, yo creo que la lista de las unidades constructivas estándar que tenemos reconocida se tiene que actualizar. Es bastante antigua, necesita actualizaciones porque el mercado, las tecnologías han avanzado mucho y nosotros no podemos quedarnos parados, ¿no? Necesitamos actualizar e introducir unas unidades constructivas que ahora son especiales y que pero son parte del día a día. Es que es necesario que puedan llevarse a esta lista de unidades constructivas estándar y agilizar también el proceso para la autorización de las estándar, entender de manera clara cómo se reconoce, cómo se tiene que proponer. Yo creo que del punto de vista de las inversiones, estos son temas, unos de los temas, donde podemos trabajar para mejorar, para que se tenga aún más por parte de las empresas el impulso a invertir y a mejorar la calidad del servicio y la eficiencia de la red para los clientes. Hablando de otros temas, como comentaba antes, la calidad del servicio nosotros hemos logrado mejorar. Nosotros manejamos la red de Cundinamarca y de Bogotá. Claramente son dos redes que tienen bastante diferencias, ¿no? Y es importante el apoyo por parte de la regulación que nos permita detener de manera, decimos, diferenciada para cerrar estas brechas en los diferentes ámbitos que tenemos. Nosotros tenemos 4 millones de clientes y de estos el 60% está en Bogotá, en su entorno. La restante parte está dispersa en Cundinamarca, con unas características de redes rurales diferentes y que sí necesitan tener un approach diferente, más personalizado. Y por otro lado, también me gustaría un poco tocar el tema de las reposiciones. Hoy día nosotros pensamos que la reposición de los activos se hace al cierre de la vida útil, pero a veces por tema tecnológico, por el tema normativo, necesitamos hacerlo antes. Entonces es oportuno tener una atención sobre este tema. Y por último, pero no por un tema de importancia, el tema de las pérdidas. Como acabo de comentar, nosotros, gracias a los esfuerzos que hemos hecho en estos años, hemos logrado tener un buen nivel de eficiencia, pero claro, no nos quedamos parados. Y creemos que en el reconocimiento que se da al tema de las pérdidas, sí es importante mirar las inversiones,
pero también tenemos que mirar los costos que se necesitan para mantener, porque lograr resultados es sí cerrar una brecha, pero una vez que se tiene un nivel de eficiencia, mantenerlo es también un reto importante, significativo. Y por esto yo creo que creemos que el tema de la tecnología, de la digitalización, la automatización de la red y la medición inteligente sí mucho puede aportar. Mucho puede aportar en estas áreas y muchas áreas hay también temas diferenciados. Sería tratar pérdidas. No es lo mismo en todas las áreas en las cuales operamos. Tenemos áreas que por factores exógenos, sociales, son mucho más difíciles, a veces súper complicados. Entonces, creemos que también es importante tener un foco y una diferenciación sobre estos temas. Diferenciación sobre pérdidas. Mónica, muchísimas gracias. Gracias. Doctor Jorge, bienvenido como representante de un grupo empresarial con mercados tan diversos a lo largo del país. Cuéntenos su experiencia en la metodología de distribución y su enfoque hacia el futuro. Adelante, bienvenido. Gracias, Olga. Gracias a José Camilo, a todo el equipo de Asocodis, a todo el público que nos acompaña hoy. Lo primero, Olga, es que la próxima vez me das la palabra antes que a Enel porque pues prácticamente ni que nos hubiéramos puesto de acuerdo. Pero entonces quiero hacer énfasis en 3 puntos. Lo primero, los resultados hablan por sí mismos, ¿sí? Es decir, aunque no tenemos una comparación frente a la metodología anterior, pues sí hemos notado más inversión, hemos notado más mejoras, es decir, el cambio de la metodología de remuneración de valor de reposición a costo depreciado, pues tuvo un efecto, impulsó unos movimientos y yo creo que eso hay que reconocerlo. Lo segundo, frente al tema de las inversiones, es que las inversiones no se hacen per se, es decir, yo no invierto solamente por gastar CAPEX, yo invierto para obtener unos indicadores mejores y creo que los hemos obtenido, ¿sí? De la misma manera que nos movemos hacia mejorar los índices de calidad medios, hemos tenido algunas dificultades con los usuarios, los que llamamos peor servidos, ¿cierto? Es decir, el DUI y el FUI pues, no han tenido la misma movilización o la misma mejora, y es importante también entender eso, por qué sucede. En mercados concentrados como las ciudades capitales y todo eso, pues es mucho más fácil, pero en mercados rurales dispersos, donde los usuarios están a kilómetros de distancia uno del otro, no es tan fácil, y yo creo que la metodología tendría que reconocer también eso. Y entre mercados, con el tema de las unidades constructivas, también es importante pensar por qué se origina la metodología de unidad constructiva, es decir, es una señal de eficiencia en inversiones, pero la realidad es que los mercados son tan disímiles, las geografías tan diferentes, la forma de atenderlos, que uno empieza a cuestionarse el mismo concepto de unidad constructiva. No es lo mismo tender 1 kilómetro de red entre acá, en cercanía de La Calera, que tender 1 kilómetro de red en el Catatumbo. Y eso tenemos que reconocerlo. Y no es por la vía de la unidad especial, porque eso nos genera demasiada dificultad. Yo creería que tenemos que pensar en un esquema donde la regulación sea menos intrusiva ex ante, es decir, el tema de presentar planes, hacer aprobaciones, incluso aunque lográramos agilizar y que fuera cada año y tenemos la revisión, realmente eso es una carga administrativa muy grande y operativamente es muy engorroso. Y hacer inversiones, nosotros no podemos parar a esperar a que
la comisión nos autorice o nos apruebe. Y después es la pelea con la superintendencia porque hicimos lo que no estaba aprobado. Entonces, tenemos que cambiar, yo creo, el modelo del seguimiento a la gestión de las inversiones. Puede ser un mecanismo como lo hemos propuesto desde el gremio de libro blanco, que sea un esquema de control y vigilancia más. Y yo creo que en eso también le ayudamos al regulador, porque le permitimos enfocarse en los aspectos fundamentales. Con el tema de calidad, nosotros pues tenemos un sabor agridulce. El resultado en la mayoría de nuestros mercados ha sido muy bueno, pero eso nos conlleva entonces el problema de que para el siguiente periodo es muchísimo más difícil mejorar, ¿cierto? Obtener mejoras del 8% frente al año anterior, cuando yo ya estoy prácticamente en la asíntota, es imposible. Entonces son hacer inversiones que no tienen retorno, o es hacer inversiones que realmente el usuario no las va a ver como mejora y no va a tener pues tampoco una motivación. Yo creo que hay que hacer un balance entre hasta dónde podemos llegar, ¿sí? Y realmente cuánto es lo que el usuario está dispuesto a pagar en calidad, ¿cierto? Hay cosas que él no va a notar y sí le están costando. Y digo que agridulce porque en algunos de nuestros filiales hemos tenido mejoras espectaculares en calidad. Por ejemplo, en Afinia hemos tenido disminuciones del 70% en los tiempos, pero al mejorar la calidad se nos aumentan las pérdidas, ¿sí? Entonces son usuarios que tienen más horas de servicio al día, más horas que roban, más energía que consumen y no pagan. Y entonces, pues realmente también tenemos que mirar con esa visión que se ha planteado de las diferencias regionales, cómo gestionamos esto. Porque de nuevo, no es que yo haga más inversiones en pérdidas cuando realmente no estoy obteniendo el resultado por unos factores sobre los que no tengo control como operador de red. Y esto pues lo tenía para mencionarlo más adelante, pero como el tiempo va tan rápido, lo que nos obliga es a una revisión de los roles de cada uno de los actores frente al problema. Un problema complejo no tiene solución simple, por tanto hay que buscar esa solución compleja, aproximarnos por pedacitos para poderla resolver, porque si no vamos a seguir cada año aquí diciendo el problema del Caribe, el problema del Caribe, y yo creo que hay mucha voluntad de buscar solución, pero todavía no hay unas acciones concretas. Nosotros hemos presentado al gobierno nacional en varias ocasiones unos paquetes y nosotros partimos de una solución del tipo todos ponen. Aquí no le estamos pidiendo al gobierno nacional que asuma todo, ni a los usuarios que asuman todo, ni a las empresas que asuman todo. Yo creo que es repartirnos un poquito. Entonces hay un problema con el tema de los costos de generación que se traslada a los usuarios. Venga, generadores, ¿cómo hacemos un ajuste? Hemos hecho propuestas del tipo, si tenemos unos contratos con unos precios menores y otros mayores, no llevemos en el G el promedio, partamos esto en 2 CUs y a las zonas especiales, a las zonas donde tenemos mayor concentración de pobreza, pongámosles un CU más bajito y a los otros que tienen mayor capacidad les ponemos un CU mayor. Unos mecanismos de redistribución nacional, así como el concepto de las ADD buscaba una solidaridad regional, busquemos una solidaridad nacional para un problema que es de todos. ¿En cuáles aspectos? Por ejemplo, en el de pérdidas adicionales o en alguno de los elementos que se podrá trabajar. Y yo creo que de a poquitos, revisemos el tema de focalización de subsidios, revisemos el tema de consumo de subsistencia, revisemos el tema del subsidio al estrato 3, un montón de elementos que yo creo que nos pueden ayudar a ir hacia una solución. Gracias, Jorge. Renato, nuestra visión internacional. Renato viene de Brasil, un país con unos mercados también con muchos problemas como los de nosotros, con marginalidad, conoce muy bien a Colombia. ¿Cómo mejoramos en calidad y pérdidas? ¿Cómo hacemos de este un mejor servicio para todos?
Muchas gracias, Olga. Gracias a José Camilo por la invitación y la oportunidad de presentar mis visiones, no solo de Brasil, un poco también internacional. Y conociendo Colombia un poco, yo hace algunos años estuve incluso evaluando Electricaribe, ¿no? En su momento, entonces conozco un poco también de la realidad, en especial en esta región, ¿vale? En mi visión, el principal reto en la definición de los cargos tarifarios para este tema en regiones con heterogeneidad geográfica, socioeconómica, es equilibrar señales económicas eficientes, que es lo que comentaba José Camilo en su presentación, con la realidad operativa de cada región. Entonces, eso significa reconocer que establecer un esquema tarifario único sería generar resultados no deseables, eso seguro, ¿vale? Entonces, yo personalmente tengo una pasión muy fuerte por los modelos benchmark, porque de hecho muchos países utilizan para intentar simular el mercado competitivo en un monopolio natural, ¿no? Que es una manera de simular una competición. Pero para hacer un modelo de benchmark, de comparación con otros operadores, hay un riesgo muy fuerte de comparar lo que no es comparable. Entonces, hay dos caminos en los modelos de benchmark. Uno, hacer la clusterización, incluso que lo que comentaba la Craig, ¿no? Poner en grupos similares empresas que se pueden comparar desde el punto de vista geográfico, socioeconómico. El problema que tenemos en esta clusterización es que a veces se quedan pocas empresas para comparar. Entonces, de hecho, no crea un ambiente competitivo muy dinámico y muy fuerte, que también es bueno para el usuario tener un ambiente competitivo en los esquemas económicos para después tener una reducción tarifaria al futuro, ¿no? Compartir las ganancias tarifarias con los clientes. Eso es bueno para todos. Y estimular la empresa a ser más eficiente para también tener más retornos, ¿no? El otro camino sería comparar todas las empresas, pero asociando una matriz de confronto y de comparabilidad de cada una. Y eso es lo que, por ejemplo, hicimos en Brasil y se hace también en otros países, es que de un lado ponemos todos los indicadores geográficos, socioeconómicos de todas las más de 60 distribuidoras que tenemos ahí, ¿no? Y eso hablo de geografía, dispersión, hablo también de renta per cápita, hablo también de temas sociales, todos los indicadores socioeconómicos y geográficos. Y de otro lado, las performances en pérdidas y calidad. Y se hace una matriz de probabilidad de comparación de una empresa con otra. Es decir, no puedo comparar la eficiencia de pérdidas, por ejemplo, en Bogotá con una empresa de Caribe, porque es una situación distinta, sabemos. Pero también en Bogotá quizás es más caro combatir pérdidas, porque los sueldos son más caros, seguro que de la región de Caribe. Entonces no es sencillo, pero si hacemos un modelo que pueda reflejar las distintas situaciones socioeconómicas y geográficas con una probabilidad de comparación, me explico, yo pongo que las metas, las pérdidas de Electricaribe van a ser, no sé, 20%, porque Electricaribe se compara con Dinamarca a 80% la probabilidad de comparación. Eso sí se puede hacer, si se tiene muy bien mapeados los indicadores socioeconómicos de otro lado. Pero, al final de todo, el modelo puede ser lo mejor que exista y lo más complejo que exista, y que un modelo muy complejo tampoco es bueno para la simplicidad regulatoria y siempre tenemos un tema de asimetría de información. Pero peor que todo eso es que el modelo resulte en un resultado que no es real. Entonces, en mi visión, lo principal es siempre tener una flexibilidad para poner a los operadores, que de hecho quien conocen la región, presentar, cuando el modelo no captura bien la realidad, presentar una alternativa. Eso sí podría ser,
¿vale? Entonces, eso hemos utilizado en Brasil en regiones como Río y Amazonas, que son regiones muy complejas y de hecho similares a la región de Caribe, y eso está funcionando, ¿vale? Esas son mis visiones que pongo acá. Renata, muchas gracias. Bueno, este fue un panel de 2 preguntas, así que vamos a ir a la segunda con 2 minutos a cada uno. Voy a empezar, señora viceministra. Vamos a hablar del futuro, de la modernización, de la transición energética, de la necesidad de AMI y, por supuesto, del Caribe también, porque el Caribe es nuestro futuro. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno? ¿Qué va a pasar con AMI y nuestra meta del 2030? Bueno, yo me voy a atrever, dado el corto tiempo, a intentar resumir todo lo que hemos dicho acá y después responder la pregunta. En primera instancia, pienso que iniciamos con una buena pregunta. ¿Esquemas diferenciales para poder prestarle servicio de energía en Colombia? Sí. Requerimos esquemas diferenciales para poder prestarle servicio de energía en Colombia y a partir de allí identificar cuáles son las metas de calidad, cuáles son las metas de pérdidas, cuáles son las metas de inversiones, porque como han dicho aquí todos en el panel, tenemos esquemas diferenciales por regiones y también por mercado. Por lo tanto, en función de ello, requerimos tener métricas diferentes a nivel de calidad, a nivel de pérdidas, a nivel de inversiones. Entonces, teniendo dicho este corolario, empezamos la pregunta adoptamos una metodología general para poder asignarle a cada distribuidor comercializador una tarifa. Sí o no se requiere para usar tarifa, o sea, tenemos que tener una metodología general y a partir de allí tener después resoluciones particulares con cargos particulares para poder, como dice el experto de Brasil, terminamos a través de metodologías generales que en algunas incluyen benchmarks o modelos de eficiencias comparando lo no comparable, sí o no. Entonces, la pregunta que nos invita es, ¿qué tanto funcionan las metodologías generales? ¿Debemos de tener una regulación mucho más flexible, sí o no? Y era también lo que nos comentaba aquí Jorge. Definitivamente, pues, o sea, le estamos imponiendo a la Comisión Reguladora de Energía y Gas una carga impresionante de planear ex ante cómo se va a comportar nuestra red de distribución, cuando sabemos que hoy en día los cambios tecnológicos están a la palestra. O sea, estamos cada vez mucho más con fuentes renovables no convencionales, con autogeneración remota, que también nos invita a cómo vamos a planear la red. Si cada vez hay mucho más proyectos menores de 1 mega o diferentes proyectos que nos obligan a tener mayor cantidad de redes para poder otorgar esos puntos de conexión. Entonces, allí sí pienso que deberíamos de ser reflexivos. De hecho, en la pasada CREC ya adoptamos mediante resolución las bases conceptuales para la metodología de distribución, pero todo esto nos invita a recorrer en el camino que la regulación tiene que ser dinámica. Y más aún hoy en día con todos estos recursos energéticos distribuidos, con estas fuentes no convencionales de energías renovables con autogeneración, donde la demanda es cada vez mucho más activa, a repensar cómo deberían de ser las metodologías. Metodologías estáticas, metodologías de planeamiento, como bien decía Jorge, después terminamos, la Super dice no cumplió, pero pues, o sea, no cumplí tal vez porque tenía metodología con unidades constructivas, con unos valores que correspondían a valores de unidades constructivas de hace 20 años. O sea, y hoy en día a lo mejor puede ser que sea mejor a libro abierto y reconozcamos el valor real de esos activos que hacen parte, pues, o sea, de la red de distribución. Entonces, un poco pues para decir que todo esto se resume y vamos a la pregunta de Olga. El tema de AMI y el tema de la región Caribe. Por todo lo que he dicho anteriormente, hemos incumplido con la meta prevista de alcanzar un 75% de masificación e implementación de AMI al año 2030. Ya no lo vamos a alcanzar. El ministerio, como lo decía muy bien José Camilo, necesitamos pues, o sea, reevaluar todo este tema de AMI, ya cómo se va sobre todo a reconocer esos costos. Sabemos que la Corte Constitucional declaró inexequible pues, o sea, trasladarle este costo al usuario final. Estamos a puertas de expedir un estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo donde se va a proponer, identificar cuál sería el mecanismo para que de manera gradual
se reconociera, pues, o sea, es todo el tema de AMI por parte del usuario final. Y para finalizar, el tema de la región Caribe. Y yo pienso, pues, o sea, que, y ahí invito, lo que también retomando lo que hemos dicho acá, que nos decía Jorge y que también sea el señor ministro, es la región Caribe, sin discriminar a las demás regiones, se ha constituido en el eje de esa transición energética. ¿Ya? Todos los recursos de generación que tenemos en La Guajira y que por la falta de redes de transmisión y de distribución no hemos podido lograr todos esos beneficios que implica la transición energética. Adicionalmente, la región Caribe hoy en día particularmente sabemos que el riesgo sistémico en el mercado, su origen y la cuna nace, pues, o sea, es de que todavía no hemos podido tener esquemas que puedan considerar las particularidades de la región Caribe. Y lo decía la Corte, las condiciones socioeconómicas, las condiciones financieras, las condiciones operacionales todavía no se han superado por lo que requerimos un régimen tarifario transitorio especial. De allí que hemos venido haciendo con la resolución 4505, de una u otra forma mantenemos que la tarifa siga siendo de manera sostenible, estabilizar la tarifa para que los ingresos, tanto pues para AFINIA y para AIRE, no se sigan disminuyendo y poder, pues, o sea, cumplir con las obligaciones. ¿Qué hemos hecho? Con la CREC expedimos la resolución que permite que se pueda contratar directamente a través de prepagos, así que no hay pánico por parte de los generadores porque va a haber prepago de esa energía vía contratación bilateral. Eso ha permitido que hoy en día AIRE para el próximo año tenga, por ejemplo, más del 70% de su energía contratada vía contratos bilaterales de largo plazo, solamente con un 15% en bolsa. Estamos también coayudando para que AIRE pueda tener acceso a través de las certificaciones de los subsidios liquidados mediante resolución para que la Financiera de Desarrollo Nacional, mientras el Gobierno Nacional gire los recursos de subsidios de energía eléctrica y de gas, pueda tener derecho a cesión de derechos de subsidios. Ya han habido, pues, operaciones del orden de 68.000 millones de pesos, vamos por más, aproximadamente como unos 120.000 millones, diría yo, que terminaríamos con este año a través de subsidios que recibiría, estos derechos de subsidios recibiría AIRE. Adicionalmente a eso, vuelvo y retomo la resolución 4505 que garantiza la estabilización de la tarifa, también, pues, o sea, por un periodo de 2 años, y que de una u otra manera se detiene un poco el desarrollo de los planes de inversión y también el plan de pérdidas, porque definitivamente no tiene recursos con los cuales poder acometer estos planes de inversión y estos planes de pérdidas. Entonces, mencionarles definitivamente que tenemos y requerimos, y retomo lo último, requerimos unas políticas, lineamientos de política, y también requerimos de allí señales regulatorias que vayan muchísimo más con todo este dinamismo en donde la demanda, como decía José Camilo, cada vez es una demanda mucho más participativa, inclusiva, y una demanda que requiere mucho más herramientas de digitalización, inteligencia artificial, para poder tomar decisiones. Y allí nos comprometemos a revisar aquí, comprometo a la doctora Fanny, el tema de tarifa horarias y binomias, que pienso que podrían contribuir muchísimo pues para que la demanda tome decisiones y sea mucho más eficiente en sus decisiones de consumo. Gracias, vice. Doctora Fanny, hablamos de AMI. Hablamos de AMI y de otras cositas. Bueno, de AMI, muy rápidamente, gracias a Socodis y un compromiso que nos hicimos aquí el año pasado, tuvimos a principios de año un taller de carácter regulatorio especializado. Muchísimas gracias, porque pues eso ha nutrido la conversación en la que hemos estado este año y que hoy, en este momento, a corte de noviembre, nos permite anunciarles que ya tenemos el documento final de la consultoría que estaremos publicando y socializando en los próximos días. Diciembre va a ser un mes de trabajo en todos estos temas regulatorios, y pues la conversación quiere decir que con este documento, con este insumo, nuestra conversación en AMI avanza muchísimo.
Seguimos con la idea que el esquema de financiación del despliegue de AMI no se le traslade al usuario. No es una tarea fácil, ustedes lo decían al principio de año y en todos estos tiempos lo han dicho, no, eso no es tan fácil, ¿no? Y de verdad pues nos estamos encontrando en esos escenarios modelados con esa realidad, pero pues seguimos buscando que todas esas alternativas de financiación que se han mencionado, cómo las profundizamos más y intentamos de ahí captar algo para que poder mantener esa premisa o hacerla en una gradualidad que realmente, como lo dije en la intervención anterior, las eficiencias que estamos buscando por las otras metodologías, pues no se pierdan si el usuario las vea y no se pierdan si las utilizamos para el despliegue de la AMI, pero digamos esa va a ser la sorpresa que estaremos revelando en esa consultoría y estaremos pues conversando en ese taller que tendremos más o menos para mediados de diciembre. Vamos en una buena línea y importante, lo que dije, lo insisto, hacer conciencia del momento regulatorio en el que nos encontramos. Unos programas de gobierno que le apuntaron a un usuario con mayor posibilidad de participar, a un usuario empoderado, a un usuario que pueda también recibir retribuciones económicas de esos excedentes, de su buen comportamiento en el consumo de la energía. Y hoy por hoy esos programas de gobierno tienen medidas regulatorias, estamos avanzando en las metodologías que hemos mencionado, luego hemos avanzado en el PUI, como ustedes lo conocen, porque también participaron de la socialización de la consultoría, del estudio del consultor y pues ahí también antes que se acabe el año vamos a hacer la publicación de un documento. Entonces yo creo que el desafío bien importante que nos queda es cómo armonizamos en esta coyuntura en que nos encontramos, cómo armonizamos todas estas medidas y sobre ellas buscamos de manera integral esa mejora en la operación, ese beneficio que las empresas deben captar de todas estas medidas, pero también cómo nos empoderamos desde el punto de vista de ustedes que son los prestadores del servicio, los que tienen el contacto directo con el usuario, los que tienen la suerte y la fortuna de escucharlo, de atenderlo, de educarlo. También ustedes cómo interiorizan esta coyuntura de gobierno, de política pública y regulatoria que se está viviendo para poder construir una nueva historia de prestación del servicio, no solo en el Caribe colombiano, que es bien importante, sino también en el resto del país, porque todo esto, si lo miramos de manera armonizada, de verdad que nos permite generar una nueva conversación con los usuarios y yo creo que si eso se capitaliza de manera adecuada con el trabajo social que ustedes pueden hacer desde sus empresas para que también se puedan relacionar de manera adecuada con los alcaldes, con los gobernadores, con los vocales de control, creo que genera un hito importante para poder recuperar esos mercados que hasta ahora pues hacen parte de la problemática principal de cómo resolver la prestación del servicio, sobre todo en el Caribe colombiano. Yo creo que las empresas que están en un nivel de eficiencia pues tienen otros retos como bien se anotaban, pero igual estos nuevos modelos pues deben moverles el piso en cuanto a cómo se plantea esa nueva estructura operativa, incluyendo, y no lo hemos dicho y es bien importante, que ya tenemos también medidas regulatorias sobre los sistemas de almacenamiento de energía por baterías, que definitivamente pues eso también trae una serie de servicios adicionales que resultan importantes también para poder hacer, digamos, para poderlos integrar a la conversación de modernización que estamos hablando y para poderle dar entrada más adecuada, más robusta al sistema de energías renovables, especialmente en el Caribe, las fotovoltaicas y las eólicas. Es un momento súper importante. Seguimos abiertos desde la CREC a estar en una conversación permanente, a entendernos desde la diferencia,
porque entendemos que como reguladores nos toca un papel bastante complejo, pero pues entendemos que vamos a tener diferencia y yo creo que pues el entendimiento en las diferencias también nos fortalece y permite que, como les digo, poder terminar las decisiones que para el 2025 están ya planteadas en agenda y que vamos a cumplir, como son los documentos de AMI, de PUI y lo que ya hemos avanzado en las bases de distribución, pero pues el reto más grande va a ser ya pensar en el 2026. Tenemos muchas expectativas ahora que saquemos la propuesta de agenda regulatoria para el 2026, en lo que ustedes a su vez nos puedan retroalimentar, en lo que ustedes nos puedan aportar y pues desde ese mecanismo legal de agenda regulatoria indicativa, pues poder plantear de manera organizada los desafíos para el 2026 y como siempre con esta apertura a escuchar a lo que Asocodi representa, el sector productivo, el sector empresarial, las empresas, las que operan, las que viven la realidad con el usuario, seguirlas escuchando, nos sigan escuchando y podamos hacer un ejercicio de cara, insisto, a la suficiencia financiera de las empresas, pero insisto también y en especial por el compromiso que tenemos con el Caribe, que ha sido, digamos, objeto de traslado de costos adicionales a los que el promedio del país, a los que el resto del país ha asumido, podamos tener unas tarifas más eficientes para los usuarios. Muchas gracias. Gracias, doctora Fanny. Estamos pasados, doctor Jorge, le voy a poner de primeras esta vez. Hablemos de modernización, de digitalización, cómo vamos a recibir a todos esos usuarios empoderados, cómo vamos a recibir 1.3 millones de Colombia Solar, la bidireccionalidad que necesitamos para modernizarnos. Creo que es parte de ese desafío que mencionábamos ahora en el tema del nuevo marco. ¿Cómo se van a incentivar ese tipo de inversiones? ¿Cómo vamos a cambiar una red que está pensada radial, de unos centros grandes de carga y que se van como un arbolito, las ramas cada vez más chiquitas para que tengan la capacidad de recoger y devolver? Todos nuestros sistemas de control hoy son unidireccionales, entonces tenemos que establecer unos mecanismos para eso. A mí no es un fin, o sea, a mí es un medio. Entonces, tenemos que pensar en AMI como lo que es una herramienta que nos ayuda en el tema de digitalización, pero si todo lo que se espera para que las inversiones se remuneren vía eficiencias, pero las eficiencias no se quedan en la empresa para remunerar eso, sino que se recogen para dárselo al usuario, pues realmente no hay plata para hacer el despliegue. Ese sistema no tiene cómo. Entonces sí hay que repensar el modelo y ver también cuáles son los beneficios para todos los actores y cómo repartimos las cargas en la misma proporción de los beneficios. Gracias, Jorge. Mónica, adelante. ¿Cómo nos modernizamos? ¿Cómo nos digitalizamos? Gracias. Primero que todo, muy emocionada de la noticia y gracias por este spoiler y cuenten con nosotros por la experiencia que tenemos en el tema del AMI como en él y al servicio para tener el mejor resultado, para tener la implementación de los medidores inteligentes. Yo he escuchado mucho Camilo, también la viceministra antes, hablando de una red participativa, el cliente en el centro de la red, un actor nella trasformación energética, nella transición energética. Yo comparto también lo que comentaba Jorge, es que a veces se habla de transición energética, de participación en la red y como cosas un poco con una mirada desde lejos. Pero todo esto, la transición energética no se puede tener si no hay una red atrás que sea resiliente, robusta, adapta y que pueda permitir que sea abierta. En esto el rol del medidor inteligente es clave. Hace un par de días hablando con un amigo, hablando de medición, así, medidor inteligente, ¿no? Él me decía, pero ¿por qué tan fijada con el tema de la medición inteligente? Y yo hice un paralelismo que lo voy a llevar acá porque me salió muy bien, de verdad. Yo le dije que antes todo teníamos celulares tradicionales, no smartphone. Y hacemos llamadas y mensajes de texto y funcionaba.
Luego un día llegaron los smartphones. Y ahora nosotros, sí, llamamos, pero ahora somos. Hacemos películas, hacemos vídeos, hacemos fotos, somos artistas, tenemos negocio, desarrollamos un montón de cosas. ¿Y esto por qué? Porque un device nos ha abierto la puerta a muchas oportunidades. Y nosotros tenemos que mirar de la misma manera el medidor inteligente, que nos puede habilitar a una smart grid, a una red participativa, a una red que sea adapta a todos estos cambios. Entonces, yo remarco el rol del medidor inteligente, sí que se tiene que desarrollar y se tiene que reconocer a las empresas los esfuerzos que hacen en esto. Y esto nos va a ayudar a tener un cliente también más consciente de sus consumos, a tener una eficiencia energética de ellos mismos. Entonces, yo creo que como modernización, para tener esta transición desde el operador de red a un operador de sistema de distribución, primer paso, la medición inteligente. Luego hay que desarrollar todas otras tecnologías. Hay que actualizar, modernizar los centros de controles, que tienen que tener sistemas de ADMS que puedan manejar toda esta llegada de generación distribuida. Y no hablamos solamente de las grandes plantas, hablamos también de los paneles en las casas, en la generación en áreas, decimos, de los clientes, de los usuarios, que para poder tener este servicio, sí tiene que tener un medidor inteligente que le habilita el flujo bidireccional, que le permite de mirar su consumo, que le permite de mirar cuánto consuma su carro eléctrico cuando lo enchufa. Entonces, el medidor inteligente para nosotros es un habilitador, así como toda la red de distribución es un habilitador a la transición energética. No vamos a tener transición energética, no vamos a tener modernización si no tenemos una red atrás que sea adapta, que sea correctamente realizada para hacer frente a todos estos retos. Gracias, Mónica. Finalmente, Renato, vamos a cerrar tus conclusiones finales. ¿Cómo nos modernizamos? ¿Cómo llegamos a ese servicio que queremos en Latinoamérica? Bien, eso también vamos a mirar un poco en mi presentación, que yo pongo algunas experiencias de este punto de vista, ¿no? Pero de acuerdo 100% con lo que dijo Mónica, sobre todo porque el AMI y las redes y la digitalización no funciona solo para el tema de la transición desde un punto de vista de recursos energéticos distribuidos y tampoco solo de beneficios a los clientes, que hay muchos, pero el mismo sensor, el mismo AMI que ponemos en las redes funciona sea para integrar la solar, que también para soportar las tormentas de la resiliencia de las redes, que el clima ya se cambió, eso es verdad, y también en la misma tecnología que yo puedo tener visibilidad y control operativo. En Brasil estamos pasando por un problema muy grande. Se incentivó un montón los recursos distribuidos, que es bueno, eso sí es bueno, pero hoy el operador nacional no tiene visibilidad de los recursos distribuidos. Y no hablo de las grandes plantas, hablo de los pequeños, de hecho, en los hogares, solar, fotovoltaico. Entonces, el contador Smart es el habilitador para que veamos esta generación de energía y con esta generación evitar los flujos inversos, evitar un montón de problemas técnicos y operativos. Ese es un punto, es decir, tener visibilidad y control operativo por medio de digitalización. Y otro punto que en mi visión muy importante, y yo creo mucho en el poder de los señales económicos. Ahí entra la modernización tarifaria, la tarifación horaria, que también en Brasil estamos estudiando este tema, y no hablo solo de costo de tarifa por horario, pero también de costo distinto si el recurso energético distribuido está en un momento de inyección o si no está en un momento de inyección. Porque en algunos países, por ejemplo, Australia y también Estados Unidos, hay momentos
en por ejemplo, un mediodía, una hora de la tarde, donde el precio de inyección es incluso negativo, porque no es el momento de inyectar energía. Entonces, ¿qué hace el usuario? Pone la batería. Eso estimula el almacenamiento también. Entonces, yo creo mucho en el poder de los señales económicos. Muy bien. Bueno, estas fueron las visiones del presente y futuro de la actividad de distribución de energía eléctrica. A nuestros panelistas, muchísimas gracias por sus intervenciones, por sus aportes y muchas gracias a todos por su atención.